Buenas tardes para todos nuestros televidentes y radioescuchas alrededor del planeta. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, Facto Podcast, donde tratamos diferentes temas de salud, innovación, negocios y pues todos estos temas que a ustedes como pacientes les interesan tanto. El día de hoy me encuentro con dos invitados de lujo. Como siempre, les traemos las mejores personas y los mejores profesionales que podemos encontrar en el mercado, y pues en estos momentos me encuentro con dos personas importantes. Me encuentro con el doctor Ernesto Barbosa y con el empresario Rodrigo Abondano. Ellos dos nos van a ayudar con una visión mucho más general de este mundo que a ustedes les interesa tanto. Estoy a punto de hacerme una cirugía, dónde lo hago, cuáles son los costos, cómo es absolutamente todo. Entonces les traje dos especialistas súper importantes. Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Buenas, ¿cómo estás? De verdad, estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio y pues de verdad dispuesto a poder conversar con ustedes y conversar con las pacientes que están al otro lado. Claro que sí, bienvenido, doctor. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación y espero que esta sea una oportunidad para que dentro de la conversación que tengamos, quienes nos ven tengan una visión general de cuáles son los atributos y cuáles son las características de los servicios que ofrecen, porque cuando hablamos de cirugía plástica, las pacientes se encuentran a una cantidad de información y el poderla decantar bien es un tema importante. Claro que sí, recordemos que este podcast existe para identificar, importante, este podcast existe específicamente para desmitificar todos los problemas, todas las cosas que existen en redes sociales, toda esta información que digamos no tiene un respaldo clínico o científico y está por ahí. En estos momentos esto es uno de los problemas más gigantes que tenemos en esta parte de internet y de redes sociales, por lo cual les traemos a los mejores especialistas. Bueno, entonces yo quiero que les cuenten un poquito a las invitadas. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo empezaron? Entonces, si quieren, doctor, por favor, cuéntale a las pacientes un poco de ti. Claro que sí, Andrés. Yo soy cirujano plástico del programa integrado con la Universidad del Rosario en el Hospital Infantil Lorencito Villegas de Santo, con el Hospital San José y el Hospital Militar. Después de que hice cirugía plástica, me fui a Nueva York, estuve en un observership en NYU Medical Center en Manhattan y Anfront. Fui voluntario de Operación Sonrisa Colombia y Operation Smile Internacional. Con ellos obtuve una beca con la Sociedad Americana de Cirugía Maxilofacial, el premio Lawrence, y en el 2004 estuve con la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, con ellos en una especialización en labio paladar hendido y cirugía facial. He transitado mi vida desde el plano particular en mi consultorio desde el 1999, con 26 años de experiencia ya. Estuve en la parte gremial con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, empezando en Bogotá en el 2010. Fui de la Junta Directiva Nacional en el 2014 como secretario ejecutivo y como presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica del 2018 al 2021. Como expresidente, como vocal expresidente hasta el año pasado. Y pues obviamente he estado muy atento de mi manejo profesional y gremial en el campo de la cirugía plástica. He estado vinculado con FILAC, que es la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, desde hace más o menos 6 años en las juntas de seguridad del paciente y defensa de la especialidad. Y con sociedades científicas estuve como tesorero durante 2 años en la Junta de Sociedades Científicas. Qué bien, excelente. Es una persona, como se dan cuenta, con un recorrido impecable e increíble. Así que este podcast se pone increíblemente bueno. Y Rodrigo, cuéntanos por favor un poco de tu historia. Sabemos bien que no vienes de la industria médica, pero te dedicas 100% a ella. Entonces cuéntanos cómo es. Gracias, Andrés. Yo tengo una empresa familiar que me hace sentir muy orgulloso porque cuando trabajamos con principios y valores de familia nos comprometemos con toda la comunidad a ser íntegros y a dar lo mejor de nosotros. Mi nombre es Rodrigo Abondano, yo soy ingeniero industrial, tengo especialización en marketing, llevo en la industria farmacéutica 30
35 años. Fui gerente en Novartis, fui gerente de distrito y de entrenamiento en algunas otras compañías. Estuve en Schering-Plough, estuve con otras, pero desde hace 15 años estoy dedicado a el mundo de la suministros de productos para la estética. En este momento tengo la distribución de una línea de implantes mamarios de una compañía brasilera que tiene 45 años en el mercado y cuenta con los más rigurosos estudios científicos para poderle otorgar a las pacientes tranquilidad con los insumos que tienen. Y manejamos una línea que se llama Team Biorix, que es un equipo de productos probióticos y posbióticos que tienen como característica que son unicepas muy estudiadas y avaladas y que comprenden también las guías mundiales de la microbiota como coayudantes a terapias que los médicos hagan. La microbiota, en este momento nosotros estamos ofreciendo alimentos funcionales que son nutracéuticos, son alimentos que tienen estudios como si fueran un medicamento. Y nuestra empresa se llama SIS y se caracteriza por transmitir de manera ética a los médicos las calidades y bondades de los productos para que las pacientes encuentren en ellos el mejor potencial de lo que el fabricante le puede ofrecer. Espectacular. Entonces, como bien estamos escuchando, tenemos literalmente las dos caras de la moneda. La persona que les lleva los implantes mamarios con toda la ciencia, innovación y bienestar del planeta, y el cirujano plástico que se encarga de realizar una cirugía y un procedimiento quirúrgico para poder generar una metamorfosis en sus vidas. Entonces, esta pregunta va para el doctor Barbosa. Para todas las pacientes que te escuchan por primera vez, digamos, ¿qué te diferencia como cirujano plástico? ¿Qué diferencia podrías ofrecerles tú a todas las pacientes que te están viendo? Bueno, pues mire, el trabajo de cirugía plástica es un trabajo que debe ser uno a uno con el paciente. El tema más importante de cirugía plástica y que en general me diferencia y que yo creo que debe diferenciar a cualquier cirujano plástico con otras personas que no están adecuadamente entrenados es el tema de seguridad. Es muy importante desde la sociedad, es un tema que hemos trabajado con 4 pilares. El primer pilar, obviamente, es el especialista que lo va a operar. Eso debe ser una persona certificada con todos los entrenamientos. La cirugía plástica en Colombia dura 4 años, es un programa de especialidad quirúrgica, el cual el médico debe ser entrenado de una forma adecuada. Lo segundo que es muy importante para el paciente es el sitio donde la van a operar. Debe ser una clínica certificada con las evaluaciones de los entes reguladores. En el caso de Bogotá, por ejemplo, la Secretaría de Salud, o en el caso de Medellín, la Secretaría de Salud. Es muy importante que sea un sitio realmente avalado. El tercer pilar, sin lugar a duda, debe ser el paciente. El paciente debe contar con las condiciones adecuadas, con el peso, con los exámenes adecuados. Es muy triste, por ejemplo, a veces que llegan pacientes que pues tienen un peso muy alto, con una hemoglobina muy baja, pues no puede realizarse una cirugía hasta no tener una compensación adecuada de su cuerpo. Y por último, el proceso postoperatorio. El proceso postoperatorio debe ser uno a uno con el equipo que uno tiene y debe llevarlo de una forma adecuada. Si el paciente viene de afuera, debe tener los días adecuados en Colombia para poderse recuperar de una forma adecuada y debe seguir las indicaciones del cirujano que debe hacer. Fuera de ese proceso uno a uno, obviamente lo que le diría son las técnicas quirúrgicas. En cara, por ejemplo, yo hago plano profundo, un deep lift plane para los lifting. En la nariz, pues obviamente hay que adecuarse con las necesidades del paciente, y en los mamas y en los senos igual. Debe uno utilizar los implantes adecuados, bien sea de textura en silicona, bien sea textura en poliuretano, dependiendo de cada paciente. Debe uno guiarlos de la forma precisa para obtener el resultado que el paciente realmente quiere. Ok, creo que quedan muchas cosas importantes que tener en cuenta en esta respuesta. Lo primero es, esto es un proyecto personal, o sea,
tómenlo como tal, hay que escogerlo absolutamente todo, la clínica, el especialista que va a estar con nosotros, el implante, y pues eso nos da pie a una pregunta especial para Rodrigo. Rodrigo, ya que esto es un proceso que tiene que ser tan específico, ¿cómo una paciente sabe qué implante necesita o qué implantes Gracias les por ofrecemos? esa pregunta, Andrés, porque la decisión del implante no puede ser de la paciente. O sea, nosotros vendemos una marca y yo como responsable de esa marca sería demasiado inapropiado sugerir que las pacientes sean las que escojan los insumos. Estamos frente a un acto quirúrgico, es un tratamiento médico. Quien debe tomar la decisión de qué producto utilizar es el médico. Las casas que ofrecen productos muchas veces tratan de llegarle por diferentes medios a las pacientes y eso hace que un tema tan ético y tan de tanta responsabilidad como es tener un implante que va a estar en su cuerpo por muchos años, que el paciente por una información que llegue en internet sea el que le diga al médico, doctor, póngame Silimed, que es la que nosotros vendemos en este caso, no me parece que sea el camino. Prefiero que las que nos están viendo le pidan a su médico que le seleccione el implante que requiere. Cada caso es diferente, cada cuerpo es diferente, cada expectativa. Lo que hace el cirujano es ofrecer una propuesta de valor para acercarse a la expectativa que ella tiene de sí misma y sacarle esa mejor versión a esa paciente, tanto físicamente como en su amor propio, como en todo lo que conlleva la responsabilidad de una cirugía de esta dimensión. Entonces mi invitación es, déjense guiar por el médico que las va a tratar, pero los médicos le van a ofrecer una gama de oportunidades que va desde los diferentes perfiles, desde las diferentes proyecciones. Aquí hay un tema de gustos que es muy cultural. En algunas ciudades prefieren de una característica, en algunos países también. Y vuelvo a decir que la responsabilidad de las casas es brindar información oportuna, certera, adecuada, verídica y proveerle al médico un servicio adecuado para que él pueda dentro de sus propuestas tener en cuenta la que más se aproxime a la paciente. Eso es muy cierto, Rodrigo. Es muy triste cómo desafortunadamente existe a veces publicidad engañosa y el paciente llega con ideas al consultorio o cuando lo llaman o se comunica con uno, tiene algunas ideas que no siempre son ciertas. El, todo implante es un material hecho por los hombres y todo implante va a tener en su proceso en el cuerpo un desgaste. No importa la marca, no importa el material, eso existe. Un cohete de la NASA que tiene la mayor tecnología presenta un desgaste. Un Rolls Royce, que es el carro más fino del planeta, tiene un desgaste, pues los implantes también tienen un desgaste. Y en eso, por ejemplo, la FDA ha sido muy clara. Los implantes presentan un desgaste y en algún momento ese implante que se coloca a la paciente habrá que quitarlo. No hay implantes para toda la vida. Hay pacientes que por ver algún tipo de publicidad creen que esos implantes para toda la vida existen y no es cierto. Entonces es siempre importante que exista esa relación médico-paciente, que escuchen a su médico, pero que entienda que eso que se van a colocar, que le va a mejorar su vida, que le va a mejorar la calidad de su vida, su autopercepción, va a tener un tiempo, como todo en la vida, porque uno además también se va envejeciendo. Las mujeres pues pueden tener bebés, van a tener lactancia, el tejido mamario cambia y eso hace que a futuro ese implante deba cambiarse. Y hay un tema muy importante. Ahorita Claro. en las redes hay una cantidad de información, incluso que hay innovaciones que vale la pena siempre tener en cuenta, pero que el paciente sepa cuando tiene riesgos, porque las novedades tienen que respaldarse con evidencia bibliográfica. Es un acto con demasiada responsabilidad. Y por otro lado, poniéndome desde el lugar de los pacientes, las ofertas que suelen ser
mejores, no lo que se ve brillando es oro. En redes abunda mucha publicidad de cirugía estética, es demasiada. Colombia es uno de los países, el quinto según el ISAPS último, para tener mayor número de algún tipo de cirugías específicas como el aumento mamario, la liposucción. No sé si ese dato estoy bien, Doc, o estoy lejos de ahí. No, nosotros como país siempre hemos estado en los 10 primeros lugares, según ISAPS y las encuestas, entre los que más se operan los pacientes. Y de los que más buscan los pacientes como destino turístico, médico, para buscar una cirugía plástica. ¿Y por qué cree que Colombia es tan apetecido turísticamente, doctor Barbosa? Yo creo primero por la calidad de los especialistas, por el entrenamiento que tenemos nosotros, que es un entrenamiento muy juicioso y que produce muy buenos especialistas. Y segundo, obviamente, por la calidad de las cirugías. Y tercero, por el precio. Porque obviamente al hacer el cambio de dólares a pesos o de pesos a dólares, tienen una muy buena relación precio-beneficio. Y sin duda, cuando hay una oferta seria y ética, es muy atractivo porque estamos hablando de expectativas del ser humano, y pues obviamente que eso tiene una correlación con los resultados que demuestra cada especialista, con la tranquilidad, con la confianza que te genera, y tiene que haber una relación médico-paciente muy importante para que el proceso salga muy bien. Claro que sí. Aquí digamos que tocamos varios temas que voy a resaltar pues con un resaltador, valga la redundancia, y es primero, resultados apetecidos; segundo, especialistas los más tesos que hay; y tercero, este tema que les interesa tanto a ustedes como pacientes, y es el precio. ¿Por qué el precio? Porque una cirugía sale costosa. ¿Por qué una cirugía es así? Entonces, esta pregunta va dirigida para el doctor Barbosa. ¿Por qué una cirugía plástica es costosa o tiene el precio que tiene? ¿Cuáles son como los agentes que tienen que haber en todo ese proceso para que valga X cantidad de millones de pesos? Y perdóname, me surge también para complementar esa ¿Sí? importante pregunta. Las pacientes, cuando ven esas ofertas tan baratas, tan económicas, yo no, en algún caso se pueden dejar deslumbrar, pero es muy importante ver ese tema económico, cómo es de importante en la decisión de buscar el cirujano ideal. Bueno, yo no diría que una cirugía es costosa, yo diría que tiene su costo, tiene su precio, pero es que una cirugía está envuelta en muchas cosas. Está envuelta la clínica, los insumos, el anestesiólogo, el equipo de alrededor de trabajo, de la instrumentadora, el jefe de enfermeros. Está envuelto pues todo ese proceso quirúrgico en el consultorio, el tiempo que el especialista le dedica al paciente antes y después de la cirugía, y obviamente el entrenamiento del médico que lo llevó a ser cirujano plástico, el proceso de estar al día todo el tiempo, en cursos, en otros espacios de entrenamiento. Y realmente cuando estamos hablando del costo de una cirugía, estamos hablando de todo eso. Eh, Obviamente, no, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica o Colombia no tiene una forma de regular precios en parte médica o en parte quirúrgica. Entonces, digamos, de un especialista a otro puede haber algunas variaciones de precio. Sin embargo, ahí sí, como decía Rodrigo, pues lo barato sale caro. Cuando estamos bajando de precio, hay que tener un poquito de inteligencia y ver dónde están bajando. En los insumos, no me van a colocar buenos insumos, no me van a colocar las cosas adecuadas en el acto quirúrgico. ¿Qué está pasando con la anestesia? O en los materiales o implementos que van a usar en el paciente. No son los implantes de mejor calidad los que me van a colocar. ¿Qué tipo de implantes me van a colocar? ¿Por qué es tan barato? O esta persona, ¿por qué no está cobrando
por sus honorarios lo que debe cobrar. No tiene el entrenamiento adecuado, no es realmente especialista. Yo creo que cuando hay una de esas ofertas, el paciente lo que tiene que pensar es en qué espacio de todos esos variables está disminuyendo el precio. Y yo Total. quisiera complementar esa respuesta del doctor para decirle a las pacientes que busquen siempre la mejor relación costo-beneficio. No es que sea algo más costoso. Las cosas cuestan lo que uno debe pagar por ellas. Y si uno quiere un buen servicio, tiene que saber que cada cosa tiene una plusvalía, tiene un valor de acuerdo al nivel de quien lo da y quien lo recibe. Esto es muy importante porque en esa oferta, cuando uno va validando cada característica, pues es como la forma de garantizar que esa parte económica tenga buen resultado. Tampoco lo más costoso es lo mejor, porque son extremos. Es la mejor relación que encuentre entre lo que ofrece, cómo lo ofrece, qué recibe el paciente, pero tratándose de una decisión tan seria, hay que ponerle mucha evaluación a todos los ítems o valores que decidan cómo sería su resultado y con quién hacerlo. Claro que sí. Entonces, espero que les haya quedado un poco resuelta esta duda. Sin embargo, por favor, escríbanos en los comentarios todas las preguntas que se les ocurran. Se vale repetir esta entrevista, volverla a poner desde el inicio para que, mejor dicho, les quede sumamente claro absolutamente todo. Y digamos que en estos momentos hemos hablado de una palabra muy importante que es la calidad. Entonces, ahora voy con una pregunta para Rodrigo. En cuanto a la calidad, ¿por qué un implante de Silimed es diferente? ¿Qué hacen de diferente? Nosotros en Brasil, esto es una compañía brasilera que tiene 45 años en el mercado y hay unas diferencias interesantes que les quiero poner en consideración a los médicos que están viendo este podcast, porque como les digo, la razón primordial tiene que ser médica. Me sorprende que muchas pacientes vienen diciendo, quiero que me ponga tal cosa y digamos que cada uno entiende la posición. Silimed le ofrece, es la compañía que tiene más perfiles y tallas. Tenemos perfiles alto, medio, bajo. Tenemos implantes redondos, anatómicos. Tenemos todas las tallas. Tenemos 4 texturas, implantes que son Soft Plus, como su nombre lo dice, son más suaves que todos. Tenemos un implante de poliuretano que tiene una indicación muy importante para pacientes que tienden a encapsularse para reconstrucción, o incluso en Brasil es la textura más puesta en el mercado. Por otro lado, tenemos un servicio de garantías muy adecuado para que el paciente tenga la tranquilidad que está respaldado por una multinacional que cuenta con los estudios suficientes. Somos la empresa que tiene más estudios bibliográficos en implantes mamarios. Son 45 años de estudio bibliográfico que tenemos in-house. Precisamente este año vamos a tener una revisión en Lisboa con la mayoría de especialistas líderes del mundo que colocan Silimed, y vamos a tener unas conclusiones bien interesantes para la paciente. De otra manera, les decimos que lo más importante es que el médico le ofrezca lo que más se acerque a su expectativa. Mientras tengamos más alternativas, ese resultado se va a aproximar más. Hay algunas otras casas que tienen menos ofertas. No voy a decir que hay alguna que sea mala, porque si están en el mercado son implantes de diferentes calidades, pero sí es importante que tanto los médicos como los pacientes entiendan cuál es la diferencia entre una empresa y otra. Perfecto. Aquí en la parte de abajo les vamos a poner una entrevista que le vamos a hacer específicamente a Rodrigo para que nos explique a detalle todo esto de las texturas, de los tamaños, de los volúmenes, que sé que este es un tema que también les interesa mucho. Pero entonces, doctor Barbosa, de todas estas texturas y todos estos temas que existen, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál recomiendas? Pues mire, yo creo que eso viene de la historia de la aparición de los implantes mamarios en la cirugía. En los años 50, con la idea de aumentar el tejido mamario, de aumentar el volumen mamario, en Estados Unidos empezaron a utilizar biopolímeros. Y entonces Uchida usó 5,000 pacientes donde le inyectó diferentes sustancias, silicona, líquida, le pusieron marfil, le pusieron caucho,
con unos resultados desastrosos. Dios mío. Cuando la gente, cuando se habla de biopolímeros, realmente uno tiene que ir a los años 50 a esos desastres que pasaron en Estados Unidos, donde empezaron a utilizar estas sustancias y que desafortunadamente siguen utilizándolas, a pesar de que en Colombia ya hay una legislación en que castiga a las personas que inyectan biopolímeros. Pero esto es un problema de salud pública. Pero ese es otro tema como para otro podcast. Entonces, en los años 60 empezaron a aparecer los implantes de silicona. En 1962 realmente fue los primeros implantes de silicona que se colocaron en los pacientes. Y de ahí estos implantes eran implantes lisos. Estos implantes lisos pues tienen sus beneficios, pero también tienen sus problemas, como si no se colocan submusculares, pues el implante liso simplemente se va a caer. Hay una enfermedad que se llama bottoming out, donde el pezón queda arriba y el implante queda abajo. Y en los años 90 aparecieron los implantes texturizados. Los implantes texturizados realmente aparecieron para evitar dos cosas. Primero, ese desplazamiento del implante, y segundo, el bottoming out. El implante texturizado es un implante que se queda mejor en el bolsillo, evita esa deformidad y disminuye la aparición de contracturas. En los años 90 apareció el proceso de los 3000, donde una compañía cogió unos abogados y terminaron demandando a la Dow Corning, que era la que producía estos implantes en Estados Unidos, por más o menos $3.000 millones. Los implantes Dios. texturizados fueron pues prohibidos en los Estados Unidos, se quedaron solamente con implantes de solución salina y empezó un proceso de investigación que más o menos duró todos los años 90. En ese proceso de investigación demostraron que los implantes eran seguros, que no producían cáncer mamario, que los pacientes que producían algún problema inmunológico era porque había algún gen y obviamente tenían en la familia artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, y de esa forma ese banner que había pasado en Estados Unidos fue poco a poco eliminado. Los implantes primero fueron aceptados para la reconstrucción mamaria, después fueron aceptados para cambio de implantes y por último, más o menos como en el 2004, en Estados Unidos fueron los implantes de silicona aceptados para colocar en cualquier tipo de pacientes. Con ese orden de ideas, hemos visto aparecer y desaparecer implantes. Aparecieron implantes rellenos de aceite de soya, aparecieron implantes en los años 90 rellenos de azúcar. Los de PIP, que era silicona industrial. Y Dios después mío. aparecieron escándalos. Los de PIP, el señor Mas cambió el relleno de los implantes de gel biomédico a gel industrializado, que el implante, pues el relleno costaba $35 y este costaba $4, que Ay, rompía Dios las mío. cápsulas y que obviamente hubo necesidad de cambiarlas. Después vino el problema del linfoma anaplásico de células grandes, que empezaron a aparecer en algunas pacientes. Se hizo un estudio muy grande de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica con la Sociedad de Hematología, con la Sociedad de Oncología, con la Mastología y con el Ministerio de Salud, y logramos ver que en Colombia había 22 pacientes que se habían desarrollado, que correspondía al 0.02% de los pacientes que se implantaban, que más o menos era con lo que se veía en el mundo. La incidencia es muy baja y está relacionado con una marca de implantes que, en especial, que se fue de Colombia y se fue realmente de todo el mundo y que quedó solamente en Estados Unidos y en Japón, solamente. Después apareció, después de la pandemia, todo el boom del síndrome de Asia. Todo este boom de pacientes que se quejaban de que les dolían las articulaciones, que les dolían las manos, los músculos, que se le caía el pelo y le achacaron el problema a los implantes mamarios. También la sociedad hizo un trabajo muy juicioso con la Sociedad de Reumatología, se hizo una revisión bibliográfica, unos estudios, y lo que se encontró es que
Primero que el síndrome coadyuvante, pues no solamente lo producían los implantes mamarios, también lo pueden producir implantes dentarios, estos implantes osteointegrados, que lo pueden producir otro tipo de implantes, desde que van desde teflón en la aorta con los implantes valvulares, lo pueden producir los tatuajes y lo pueden producir las vacunas. Y después del COVID, pues a todos nos achacaron 2 o 3 vacunas por COVID, fuera de las demás Ah, vacunas sí. que uno tiene que tener, al neumococo, al La influenza, influenza, eso. al herpes zóster. Todo eso puede llevar a un síndrome coadyuvantes. Ese estudio con la Sociedad de Reumatología mostró que solamente el 1% de los pacientes que además tenían una genética especial con familiares con lupus, con artritis reumatoidea, desarrollaban síndrome de Asia. Muchos de los pacientes que tenían síndrome de Asia tenían biopolímeros y más o menos en biopolímeros la incidencia sí es mucho mayor. Unos artículos hablan que hasta un 20% de los pacientes con biopolímeros pueden desarrollar síndrome de Asia. Entonces, pues en esta orden de ideas, pues considero que los implantes mamarios siguen siendo absolutamente útiles y efectivos en el aumento mamario, cosa que, por ejemplo, la inyección de grasa no logra obtener los resultados que obtienen los implantes mamarios y en lo personal prefiero los implantes texturizados. En pacientes que tienen contracturas, contracturas es cuando el cuerpo, obviamente todo cuerpo hace como una capsulita alrededor del implante, no llámese mamario, glúteo, dentario, coronario, el que sea, hace como una capsulita. Esa capsulita, que es muy delgada, menor de 1 milímetro, se empieza a engrosar y empieza a hacer como un estado que se llama capsulitis y empieza a ponerse dura y empieza a molestar y a doler. En estos pacientes que desarrollen eso con implantes de superficie de silicona. En lo personal, yo le recomiendo a mis pacientes, además basado en literatura médica y en estudios médicos, utilizar implantes de superficie de poliuretano que me parecen maravillosos. Ok, Doctor, excelente. me surge una pregunta. Las pacientes en el caso suyo han llegado pidiéndoles plantación porque creen que tienen síndrome de Asia. Sobre todo en el primer boom que hubo después de la Y pandemia. de esas pacientes que se explantaron, después, ¿cómo es su desarrollo? ¿Ya ellas siguen felices sin los implantes? Pues mire, ¿O hay yo, alguna población que quiera volvérselos a colocar? O no sé, me surge esa duda. No, no sé si esa pregunta agregue valor, pero Sí, claro, claro, tiene obvio, claro que muchísimo lo valor. agrega. De estos pacientes de explantación, sobre todo en el primer boom que hubo, donde hubo tanta influencer, tanta modelo que salía con los implantes así, es que tenía síndrome de Asia, ahora me siento absolutamente feliz. Pues digamos que con este trabajo hay que ver los criterios para diagnosticar un síndrome de Asia. Obviamente el criterio más importante es que cuando se quite el implante desaparecen todos los síntomas. Los siguientes criterios, pues, son los criterios de sintomatología, criterios inmunológicos con la presencia de anticuerpos. Yo solamente, de todo este grupo de pacientes, solamente he encontrado una paciente con un par de anticuerpos positivos. Las demás tenían anticuerpos, todos los anticuerpos negativos. Yo creo que de estos pacientes que se retiraron los implantes, más o menos el 70% siguieron con los síntomas. Síntomas de dolores musculares, de dolores articulares, de dolores de depresión. cabeza, de pérdida de pelo, de alteraciones de las uñas, porque esos síntomas venían de otras condiciones. Primero, el envejecimiento. El envejecimiento hace que usted pierda el cabello, pierda la fortaleza de las uñas. El estrés del día a día tiene que ver con los dolores musculares, los dolores articulares, la mayoría de estos pacientes siguieron con los mismos síntomas después del retiro de los implantes. Obviamente, yo le digo a mis pacientes en mi consulta que finalmente el paciente tiene el mismo derecho a colocárselo o a quitárselo porque es una decisión individual. Íntima, sí. Muy, muy clara su respuesta, doctor. Ok, yo siento que acá salen muchas cosas importantes. Lo que más importante me parece es, los implantes se crean en 1950 y estamos en el 2025. 62. Listo. O sea, imagínense la Se empezó a cantidad. estudiar, como decía él, el En uso los 50. pero el desarrollo lo hizo el doctor Crohn
en el 60, ¿y qué fue eso? Dos. 62. Perfecto, entonces por favor escuchen la cantidad de investigación, historia, innovación y ciencia que tiene cada implante que pueden ver en cualquier parte. Andrés, si me permites complementarle para que Sí, las señor. pacientes tengan en cuenta, después de que sucedió en el año 2001, fue todo el escándalo de PIP que hizo que toda la industria reaccionara y fue un escándalo mundial, no local. Colombia se vio muy afectado porque aquí esa marca la colocaban demasiado. Es la tercera compañía de colocación de implantes en Colombia. Era un Dios mío, volumen muy Sí. grande. Pero a voluminotísimo. partir de ahí, quiero que las pacientes también tengan tranquilidad porque todos los gobiernos mundiales endurecieron la revisión exhaustiva para este tipo de implantes que en el medio médico son implantes categoría 3. Categoría uno son los que duran poquito, categoría 2 como una sonda, un catéter, categoría 2 hasta 6 meses, pero los implantes son categoría 3. Y en esta categoría, las entidades regulatorias mundiales y el INVIMA específicamente se ha vuelto muy riguroso con la aprobación de productos y con la sustentación para evitar que ese tipo de fraudes pueda afectar a una comunidad completa. O sea, yo diría que el temor hacia ese tipo de situaciones pueda que esté bastante superado, obviamente teniendo en cuenta que seleccionen una marca adecuada y un profesional adecuado. Claro que sí. Yo quisiera anotar, Andrés, Claro ahí que sí, doctor. que el INVIMA es quien regula en Colombia todo el tema de medicamentos, de dispositivos. El INVIMA ha hecho un trabajo muy juicioso. Como sociedad, además trabajamos de mano al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud también ha estado muy encima de, digamos, de muchos temas, entre esos los temas de los implantes en Colombia. En Estados Unidos la FDA pues obviamente ha sido muy, muy clara. En Estados Unidos pues están, que yo sepa, el momento está Mentor, Allergan y Silimed, que en Estados Unidos se llama Siempre. Sientra, y la CE, que es la Comunidad Económica Europea, también ha estado muy juiciosa con el tema de la aprobación de estos dispositivos médicos y yo creo que eso el paciente pues debe estar tranquilo cuando se coloca un implante en Colombia que tiene todo este respaldo atrás de esta colocación de implante. Claro que sí. Entonces, pacientes, esto es una invitación especial para ustedes, para que no traguen entero. Esa es mi invitación de todos estos programas. Por favor, informémonos sumamente bien. En estos momentos yo pienso que lo más inteligente es tener los implantes que más estudios tengan, que estés hace más tiempo. Pues miren que todo esto ha tenido una curva de aprendizaje gigante y pues en estos momentos vale la pena tener la mayor calidad que podamos. Bueno, otra pregunta, doctor Barbosa, ¿cómo crees que va a evolucionar este tema de la cirugía plástica de pronto a unos 10 años? ¿Qué crees que se va a estar utilizando? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, es muy difícil saber cómo va a evolucionar en 10 años. Sin embargo, yo creo que yo le digo a mis pacientes que la cirugía plástica sale del alma, de esas necesidades que el paciente tiene de sentirse mejor consigo mismo. Hay estudios que muestran que el paciente puede ir 20 años a psiquiatra, pero una cirugía hace lo que una psicoterapia no logra hacer. O sea, si yo me siento mal con mi nariz, si yo me siento mal con el volumen de mis senos, eh, una cirugía plástica bien hecha logra que el paciente mejore su autoestima, mejore su relación con las demás personas, que mejore su relación con la pareja que tiene porque se siente mejor. Entonces, en ese sentido, la cirugía plástica viene y pues nace, además nace después de la Primera Guerra Mundial, para poder ayudarle a ese paciente que sobrevivió a la guerra y que pues se siente terrible y hay que reconstruirlo para que tenga una ah, aceptación social y que pueda lograr obtener su trabajo, los puestos de trabajo que tiene. Entonces, la cirugía plástica sigue en ese camino, lograr mejorar la calidad de vida. Y en eso pues vamos a seguir trabajando. Cada vez aparecen de pronto técnicas, dispositivos, aparatos que le permiten a uno, primero, darle una mejor opción al paciente. Segundo, tener una mayor seguridad del paciente y pues que obviamente que ese paciente que entra a cirugía pues salga del quirófano bien,
vivo, con unas expectativas que logren lo que esperan. Pero obviamente, digamos, en remojo, hay diferentes cosas. Hay en Estados Unidos estudios, y me imagino en Brasil, para lograr, digamos, implantes, pues que se integren mucho mejor, tomando células del paciente. A largo plazo, seguramente veremos un cambio importante en cuanto a los implantes y en cuanto a la duración de implantes. Doctor Barbosa, Ok. yo quisiera, y aprovechando esta pregunta prospectiva hacia futuro, que usted le dijera a las pacientes en este momento que tienen temor por hacerse una cirugía, por todo lo que había pasado y todo lo demás, y que en este momento están buscando como esa alternativa de bienestar. eh, ¿Cuál es el medio por el cual ustedes se difunden? ¿Qué rol juega la cirugía, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que usted presidió, y en su ejercicio nosotros pudimos ver una actividad académica muy adecuada? ¿Qué ofrece la Sociedad de Cirugía Plástica como ente agremiado de los especialistas de Colombia a las pacientes? ¿Cuál es el papel de la sociedad? Pues mire, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva es un ente gremial que se creó ya hace 70 años. La sociedad siempre ha estado muy preocupada por la educación médica continuada, que el cirujano plástico tenga la oportunidad de actualizarse. Para eso la sociedad hace un congreso anual, tanto en cirugía reconstructiva como en cirugía estética. La sociedad, además, por sus diferentes seccionales, tienen entrenamiento en las diferentes ciudades a sus especialistas. La sociedad, además, hace webinares de temas muy específicos a los especialistas y a los programas de residencia. En Colombia existen más o menos unos 110 residentes de 11 programas de especialización, el cual los muchachos se van entrenando en las diferentes áreas de la cirugía plástica, tanto reconstructiva como estética. La reconstructiva y la estética van de la mano, porque finalmente la reconstructiva le ofrece a la cirugía plástica estética herramientas para lograr un mejor resultado. Y la cirugía plástica estética le ofrece a la reconstructiva eh, capacidades para que el cirujano logre tener un paciente con una mejor calidad de vida. Entonces es algo que usted no puede separar para tener un buen especialista. Pero, Doc, la sociedad se comunica con los pacientes, tiene un canal de difusión. Yo les A haría ver, una crítica constructiva porque los veo muy robustos con su propia formación académica, pero tal vez la misma desinformación de los pacientes ustedes la podían suplir con un canal que fuera dirigido por la sociedad. sí, ¿No lo han contemplado? es muy complicado por la parte legal, porque nosotros estamos condicionados a través de unos mecanismos legales, eh, pero nosotros, claro, tenemos diferentes mecanismos. El paciente tiene la página web de la sociedad donde el paciente puede ver muchas cosas, identificar si un cirujano que le está ofreciendo servicios realmente es un cirujano que pertenece a la sociedad y es certificado, O sea, aunque ¿cómo lo busca si quiere saber si es de la sociedad o no? claro, usted entra a la página www.cirugiaplástica.org.co y por ahí hay una porción, una parte de la página web que dice buscar cirujano. Y puede colocar el teléfono, el nombre de su cirujano O la ciudad, por y, ejemplo. y la ciudad y ver, pues si los cirujanos están por la ciudad, qué cirujanos están. O si pone el nombre del cirujano, ver si el cirujano pertenece a la sociedad. Es importante anotar que algunos cirujanos plásticos certificados no pertenecen a la sociedad. ¿Por qué? Porque no quieren pertenecer, pero que son cirujanos certificados. Eh, para eso está el RETUS. El médico, el paciente puede entrar al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud y verificar el RETUS del cirujano. El cirujano que lo va a operar debe aparecer como cirujano plástico. Si aparece como médico general,
ese no es cirujano plástico. Oiga, eso tan importante. Oiga, Entonces, el RETUS es el mecanismo que el gobierno tiene para llegarle al paciente y que el paciente pueda identificar si la persona que lo va a operar tiene la idoneidad o no tiene la Y idoneidad. eso me parece una noticia maravillosa para que el paciente pueda Claro. consultarlo. Entonces, hablando de la sociedad primero tiene la disposición en cuanto a su página. Tiene además redes sociales en Instagram, en Facebook. Tiene páginas donde el paciente también puede acercarse a la sociedad e identificar pues información además acerca de procedimientos, información si estamos hablando de implantes mamarios, sobre linfoma anaplástico de células grandes, sobre el trabajo que la sociedad ha hecho con respecto al síndrome de Asia y de otros temas pues que el paciente puede estar Y en interesado. en el caso suyo, doctor Barbosa, ¿cómo lo encuentran las pacientes? ¿Cómo lo buscan? A mí me pueden buscar en Google, me pueden buscar en redes sociales, me pueden buscar en diferentes áreas como Ernesto Barbosa. Ahí aparecen todas las redes. Aparezco en todas las redes. Bueno, Ok, esto está realmente muy importante. Pacientes, por favor, última vez que se lo repito, perdón por ser tan recalcitrante con esta información, pero su cuerpo es un templo. Por favor, no permitan que cualquier persona que de pronto no tenga los estudios, que no esté certificado, no se pongan cualquier implante, no se pongan cualquier cosa. Miren que toda esta conversación literalmente es una consulta médica virtual para que ustedes puedan ver, evidenciar, informarse, entender absolutamente todo. Recuerden, se vale volver a ponerlo desde el principio, porque siento que en este podcast específicamente tocamos mucha información especial e importante. Bueno, ya identificamos cómo buscar al doctor Barbosa en redes sociales. Yo de todas maneras en la parte de abajo les voy a subir todos los links que les he prometido. Ahora, Rodrigo, ¿cómo puede de pronto comprar una paciente un implante de Silimed? ¿Dónde presta servicio? no, ¿Cómo es el tema? nosotros, vuelvo a decir, jamás vendemos y está prohibido que nosotros vendamos un implante a una paciente. Nosotros tenemos una cadena de suministros con los principales médicos del país. En este momento tenemos una gran favorabilidad dentro de nuestra base de datos. Hay más de 500 médicos en Colombia que usan nuestra marca con confianza y tranquilidad con frecuencia. También ofrecemos unos complementos como el Biometa para las pacientes que se hacen una liposucción. Tenemos un postbiótico, son productos complementarios que también su cirujano le dirá si vale la pena que lo tenga en cuenta. Y como te digo, la responsabilidad de quienes vendemos productos e insumos para la cirugía plástica es dar una información a los que corresponde, en este caso a los médicos, de una manera precisa y acertada, pero la garantía es que el paciente pueda recibir lo mejor que tiene de ese producto para que el médico se lo pueda de esa manera transmitir al usuario final. Yo quisiera ahí hacer una anotación. Es importante que el paciente sepa que en Colombia el paciente no puede ir a una casa comercial a comprar el implante y llegar con el par de implantes a donde el médico. Eso es un acto prohibido. Importante. Y también les sugiero a las pacientes que no se dejen influenciar muchas veces de ponte tal marca, ponte tal otra, llegan con un paradigma de una vez con el médico. Es un caso de responsabilidad donde forma parte de la decisión esencial del profesional que lo está suministrando. Es básicamente porque siendo temas médicos, a veces este tipo de canales como el que ustedes están utilizando hoy en este podcast, lleva información que ustedes tienen que sopesar y validar y realmente mirar qué es lo más conveniente para cada caso. Claro que Andrés, sí. lo otro es que Sí, señor. el implante llega a salas de cirugía empacado, estéril, y en el momento que uno va a utilizarlo es cuando el personal de enfermería abre el implante, lo pasa a la instrumentadora y se destapa el implante que viene estéril. Esto viene con unos sellos y unos libros que se le entrega al paciente para demostrar que el implante es nuevo y que es un implante estéril con toda la calidad. Entonces, todo paciente debe exigirle al médico, al cirujano que lo opera, estos libros porque hacen parte de su proceso quirúrgico. Doctor, y quiero preguntarle algo. Nosotros hemos hablado de implantes mamarios. ¿Usted ha utilizado implantes de mentón, de pantorrilla, Claro. glúteos? Mire, los implantes, bueno, ahí podemos hablar
de las tres condiciones para colocar cualquier cosa dentro del organismo. La primera condición es que sea del organismo mismo. Entonces, ahí van la grasa que uno saca, la puede poner en la cola, o la puede poner en el seno, o la puede poner en la cara, o puede servir proceso de reconstrucción, o el cartílago que se utiliza, lo saca uno del septum y lo pone en el dorso de la nariz, o un hueso. Eso es la primera condición. Por ejemplo, para un mentón, ¿qué caso sería recomendable? Bueno, deme 2 segundos. ¿Cómo le parece? Porque me parece muy importante eso para que el paciente lo tenga muy claro. La segunda condición es que lo que uno coloca se reabsorba. Entonces ahí viene el ácido hialurónico o los bioestimuladores que duran un tiempo y después La hidroxiapatita de calcio. la hidroxiapatita de calcio o el ácido poliláctico o el ácido hialurónico. Eso lo coloca y al final el cuerpo lo va eliminando, lo va metabolizando y desaparece. Y la tercera condición para colocar cualquier cosa en el organismo es que lo que usted le coloque, usted lo pueda quitar. De la misma forma, de una forma sencilla. Ahí están los implantes mamarios, los implantes de mentón, los implantes de ángulo mandibular, los implantes glúteos, los implantes de pantorrilla. Usted lo coloca y si al paciente no le gusta, ya se cansó con los implantes, pues simplemente usted realiza una cirugía para sacarlo. ¿En qué caso iría bien un implante de pantorrilla, por ejemplo? De esos pacientes que tienen unas piernas muy delgadas que a pesar del ejercicio no logra no logra realmente hipertrofiar Esa es los una cirugía, gemelos. perdóneme, no tan frecuente. No, no es tan frecuente. Pero me sorprende que no sea tan frecuente porque los resultados son muy bonitos. Muy bonitos. Y adicionalmente es la cirugía más fácil de la recuperación. Sí. O sea, así como la más difícil es la gluteoplastia, la de pantorrillas es la menos, diría yo, no sé si estoy equivocado, Doc. ¿Qué tal la recuperación de una pantorrilla? Es muy rápida, igual que los muslos. Los muslos usted puede colocar implantes en la cara medial y en la parte posterior para aumentar el volumen del muslo y tiene una recuperación muy rápida. El implante de mentón, yo pensaría que más que el implante de pantorrilla, el implante de mentón. Ese es el implante que más fácil se recupera el paciente. Va muy adecuado muchas veces con la rinoplastia, porque hay pacientes que tienen el implante, el mentón muy retrotraído, y un implante de mentón o una osteotomía les va muy bien. En general, uno puede hablar que pacientes que tienen una retracción muy profunda, pues van a requerir una osteotomía de mentón. Pacientes que no tienen una retracción tan marcada, pero que necesitan mentón, el implante es maravilloso. Yo lo hago por fuera, yo lo hago por vía cutánea, me parece que va muy bien, no se puede contaminar con las bacterias de la boca. El periósteo y el músculo me ayudan a mantener y a fijar el implante, y tiene una ventaja y es que no produce alteración de la sensibilidad en el labio. Entonces los pacientes, la recuperación es muy rápida. Son cirugías que no tienen tanta difusión, pero que los resultados son espectaculares. Yo ahora que estoy manejando lo de los mentones veo que los cambios son muy bonitos, son dependiendo la necesidad de cada paciente. Completamente cierto. Pacientes, entiendan que yo también estoy en una calidad de aprendiz en este podcast, por eso me ven sorprenderme, así como ustedes deben estar allá en donde sea que nos estén viendo en este momento, pero realmente por esto es que es importante entender todas estas cosas que ocurren, todos los organismos, cada persona que está detrás de cada elemento que tiene una cirugía plástica, que uno piensa que es algo así, no, voy y ya hoy salgo súper bien de allá. Realmente miren que tiene que haber demasiado antes de cualquier cosa para poder dejarlas hermosas a ustedes y poder sufrir una metamorfosis de la mejor manera. Yo quisiera, Andrés, agregar Sí, señor. un par de implantes que a mí me encantan y que el paciente pues agradece mucho esos implantes. Uno, los implantes malares en rejuvenecimiento, porque a medida que uno va envejeciendo va perdiendo el volumen tanto del hueso como de la grasa, y parte del envejecimiento, de la forma como uno aborda el envejecimiento, es restaurar esos volúmenes óseos. Si usted, por ejemplo, ve una propaganda de perfumes, que es donde más se ve la cara del modelo o de la modelo,
siempre estos modelos, hombres o mujeres, tienen unos volúmenes óseos muy marcados. Entonces Sí, el unos implante cúmulos malar sí. se ve muy bonito en el proceso de rejuvenecimiento. Y el otro es algo que yo lucho en mi consultorio, es con los pacientes de biopolímeros, porque realmente, pues, tengo muchos pacientes víctimas de estas sustancias y realmente fueron víctimas porque llegaron a un sitio que les ofrecieron pajaritos de oro, les ofrecieron muchas veces vitamina C o inclusive biogel y les dijeron, ay, mire, estos son biopolímeros buenos para no someterse a un implante glúteo. Pero me parece contradictorio que todavía lo hagan. Le entendí, le escuché al principio. Claro, a pesar de eso. A pesar de que ya es un tema público, generalizado, tanta gente mediática que ha salido explantándose con esos resultados y todavía lo usan algunos. Claro, porque quieren soluciones rápidas y una inyección es una solución rápida, pero los engañan porque les dicen que van a ponerle vitamina C, que le van a mejorar el volumen glúteo, pero si ese paciente hubiera sido adecuadamente abordado y le hubieran puesto o bien grasa o bien un implante glúteo, hubiera evitado todos esos males que lleva el biopolímero. Doctor El sí. implante glúteo, pues es un implante que duele, pero que el resultado es hermoso. En el caso suyo, para que las pacientes sepan, ¿cuál es la cirugía que más le consultan a usted, la que usted más hace? Yo En pensaría, porcentaje, más o menos. yo pensaría que me dividiría en dos. En las lipoesculturas, donde el paciente quiere quitarse gorditos o quitarse la grasa que tiene y ponérsela a los glúteos. Y segundo, las cirugías de cara, porque yo tengo muchos pacientes con cirugía de cara, de rejuvenecimiento facial. A mí me gusta ¿Lifting facial? el lifting facial. Yo hago plano profundo y endoscopia. Entonces, toda la frontoplastia endoscópica, todo este tercio medio, realmente tengo muchos pacientes con muy buenos resultados que viven muy contentos por su resultado. Qué chévere. Bueno, Excelente, Andrés, creo espectacular. que hemos tocado muchos temas Sí. y agradezco la invitación. Claro, claro que sí. En estos momentos, entonces, pacientes les van a dar un consejo personal cada uno de estas grandes personas que vinieron a visitarnos. Entonces, por favor, doctor Barbosa, ¿qué consejo te gustaría darle a todas estas pacientes que te están viendo en este momento? Yo creo que el consejo más importante es que prioricen la seguridad en ellas mismas. Para eso, lo que yo les decía, buscar un adecuado especialista, revisar que la clínica tenga todas las autorizaciones y las necesarias. Saber qué quieren hacer y tener una muy buena relación con el médico y hablar de las expectativas de una forma real y estar seguro de lo que le van a colocar, bien sea implantes, sea lo que sea, realmente tenga las autorizaciones del INVIMA y que tengan una información adecuada sobre ese producto. Espectacular, señor Rodrigo. ¿Qué te gustaría decirles? Yo pienso que para todas las pacientes es muy importante tener en cuenta que hoy en día las redes sociales tienen toda la información y con la inteligencia artificial pareciera que todo estuviera a la mano, pero tampoco es tan así. La cirugía plástica es una especialidad que se encarga de mejorar una cantidad de funcionalidades estéticas, pero que tiene una gran responsabilidad con el ser humano en sí mismo. Entonces a las pacientes les digo, escojan muy bien el profesional, no se dejen engañar de incluso mucho la conversación diaria de lo que todo el mundo lee, lo vuelve verdad y sale al otro día y hay desinformación. Y la mejor manera es buscar sitios confiables, cirujanos idóneos, guiarse por todos los estándares que tenemos para que la decisión que tiene tan importante el paciente quede blindada desde los riesgos que puede asumir. Claro que sí. Entonces, pacientes, por favor, como siempre les digo, infórmense. Estar informadas les da todo el poder sobre todas las personas y pues por esto es que les estamos haciendo llegar cada vez que podemos y que tenemos la posibilidad de tener un cirujano plástico, un empresario, un doctor que realmente les pueda obsequiar con todo el amor del mundo todos los conocimientos que tiene. Nos estaremos viendo por este mismo programa, por este mismo canal. Quien les habló, Andrés Domínguez, director de este programa, Facto Podcast, y nos vemos en el próximo episodio. Porfa, no se lo pierdan. Chao, chao.